El día de hoy vamos a hablar sobre fármacos antagonistas colinérgicos muscarínicos. No olviden suscribirse para más videos así. Los fármacos antagonistas muscarínicos son sustancias que inhiben de forma preferente y competitiva a los receptores colinérgicos muscarínicos, tanto en células que habitualmente reciben inervación colinérgica como en las que no las reciben. Esta selectividad de acción se puede perder por dos razones: por la utilización de dosis muy elevadas con las que se alcanza el bloqueo de receptores nicotínicos o por modificaciones químicas. La atropina muestra similar afinidad por todos los subtipos de receptores muscarínicos. El orden de aparición de efectos farmacológicos tras la administración sistémica del fármaco es el siguiente: glándulas salivales, bronquiales, sudoríparas, músculo liso vascular y sistema de conducción del corazón, músculo liso ocular, tubo digestivo, vías urinarias, glándulas de secreción gástrica y receptores muscarínicos de los ganglios vegetativos. Destacar que la pirenzepina y la telenzepina muestran una selectividad por los receptores M1. La triptimina muestra selectividad por los receptores M2 y la darifenacina muestra selectividad por los receptores M3. Además de recalcar que los neurolépticos, antidepresivos, antihistamínicos, antirrítmicos también bloquean a los receptores muscarínicos. La clasificación química de los antagonistas muscarínicos se realiza en función a tres propiedades: por su origen, que se subclasifica en naturales y sintéticos o semisintéticos; por su estructura química, en amina terciaria y amina cuaternaria; y por su selectividad por los tipos de receptores muscarínicos en no selectivos y selectivos. Entre los de origen natural tenemos la atropina y la escopolamina. La atropina se lo puede encontrar en plantas como la Atropa belladona y Datura stramorium, y la escopolamina en plantas como la Iosiamus niger. Tener en cuenta que estos son fármacos antimuscarínicos mejor conocidos. Son alcaloides naturales, ésteres del ácido trópico y de una base nitrogenada terciaria. En los fármacos sintéticos o semisintéticos hay que tener en cuenta que cada quien tiene que hacer su memotécnico como sea mejor conveniente. En mi caso, mi memotécnico es o metestio buda tele o diben tripita pipi tipratro. Es un memotécnico que a mí me sirve para memorizarme. O de omatropina, metes de metescopolamina, tio de tiotropio, bu de butilescopolamina, da de darifenacina, tele de telenzepina, o de otilonio, di de dicicloverina, ben de benzotropina, tripita de tripitamina, pi de pimaverio, pi de pirenzepina, la T suelta de tolterodina, ipra por ipratropio y tro de tropicamida. Por su estructura química tenemos en cuenta que la estructura terciaria se absorbe mejor en el tubo digestivo, también actúa en receptores de fibra muscular lisa, atraviesa la barrera hematoencefálica, además de tener propiedades antiparkinsonianas. El memotécnico de mí es bendiotele a pie, tripita trotó, ben de benzotropina, di de dicicloverina o de omatropina, tele de telenzepina, a de atropina, pi de pirenzepina, e de escopolamina, tripita de tripitamina, tro de tropicamida y
por último tolterodina. Los de estructura cuaternaria se van a absorber mal en tubo digestivo, atraviesa mal la vasera hematoencefálica y tener en cuenta que produce mayor bloqueo de transmisión ganglionar por vía parenteral. El mnemotécnico es tiobu y metro. Tio de tiotropio, bu de butilescopolamina y de ipratropio, me de metescopolamina y tro de trospio. Por su selectividad. Los no selectivos no muestran selectividad para bloquear algún subtipo de receptores muscarínicos. El mnemotécnico es tiotro, metes a búho y es bendito. Tio de tiotropio, tro de tropicamida, metes de metescopolamina, a de atropina, bu de butilescopolamina, o de omatropina y de ipratropio, es de escopolamina, ben de benzotropina, di de dicicloverina y to de tolterodina. Y los selectivos muestran selectividad por subtipos de receptores muscarínicos, como la pirenzepina y la telenzepina muestran selectividad por los receptores M1, la triptimina muestra selectividad por los receptores M2 y la darifenacina y solifenacina que muestran selectividad por los receptores M3. La atropina y escopolamina, dentro de las acciones farmacológicas que tiene en el tubo digestivo y vías urinarias, es sequedad en la boca que puede ser tan intensa que dificulta el habla o la acción de tragar. Respecto a la secreción gástrica, la atropina y escopolamina inhiben la influencia neurógena vagal, pero no los efectos de hormonas gástricas ni el efecto de los neurotransmisores liberados desde el plexo intramural. En el estómago, inhiben el tono y el peristaltismo retrasando su vaciado. En los intestinos delgado y grueso, reducen el tono, la amplitud y la frecuencia de las contracciones. En las vías biliares, la inhibición del tono es escasa e inferior a la de otros relajantes directos de la fibra muscular lisa. En las vías urinarias, la acción es débil y produce dilatación de pelvis, cálices, uréteres y seducción del tono vesical. Hay que tener en cuenta que este efecto puede ser perjudicial en casos de retención urinaria por hipertrofia de próstata. En el aparato cardiovascular se produce bloqueo de la influencia vagal sobre los receptores M2 cardíaco. Aumenta la automaticidad del nodo sinusal, aumenta la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, aumenta la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación o flúter auricular, además de mejorar el estado clínico de los pacientes con infarto agudo de miocardio que presenten bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular, además de acortar el espacio PR del electrocardiograma. A dosis pequeñas, produce con frecuencia bradicardia de corta duración, como consecuencia del bloqueo de los receptores M1 situadas en las terminaciones parasimpáticas, cuya función es la de inhibir la liberación de acetilcolina. Ahora, el bloqueo de los receptores M1 bloquearía su efecto inhibidor, facilitando finalmente la liberación de acetilcolina. Dicho de otro modo, el bloqueo de receptores M1 facilita la liberación de acetilcolina. A nivel del sistema ocular, bloquean las respuestas del esfínter del iris y del músculo ciliar del cristalino, por lo que se produce dilatación pupilar, también llamada midriasis, paralización de la acomodación, cicloplejía, visión borrosa, fotofobia,
disminuye la respuesta pupilar refleja a la luz y convergencia, y dificultad del drenaje de humor acuoso. Es por tal que está contraindicado en el glaucoma. Es importante tener en cuenta que los antagonistas muscarínicos que se utilizan como midriáticos van a diferir de los simpático-miméticos, debido a que estos causan midriasis, pero sin pérdida del reflejo de acomodación. En las glándulas secretoras no digestivas van a bloquear la sudoración, que va a provocar una piel seca y caliente. Contribuye a aumentar la temperatura en la intoxicación e inhiben parcialmente la secreción lacrimal. En el aparato respiratorio van a disminuir la secreción de la glándula mucosa nasal, faringolaringea, traqueal y bronquial. Producen la relajación de musculatura bronquial por el bloqueo de los receptores M3. Es útil como medicación preanestésica, ya que la aparición del laringoespasmo parece estar asociada con la producción de secreciones en las vías respiratorias y es perjudicial en enfermedades respiratorias por la depresión de la secreción mucosa y la inhibición de la depuración mucociliar. En el sistema nervioso central, la atropina produce excitación central. Esta a dosis altas va a producir nerviosismo, irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirio. Pero a dosis muy elevadas produce depresión central, coma e incluso parálisis vulvar. Sin embargo, la escopolamina a dosis terapéuticas puede producir somnolencia, euforia y amnesia, pero a veces provoca un fenómeno contrario a la excitación, produciendo desasosiego e incluso delirio con la realización de movimientos estereotipados, sobre todo en situaciones de dolor intenso. Ambos fármacos, la atropina y escopolamina, interfieren con los procesos de memoria en la recepción, almacenamiento y su recuperación. Puede provocar perturbaciones de la atención y memoria a corto plazo. Es así que se puede llevar a confundir el diagnóstico con la aparición de un cuadro de demencia senil. Ambos tienen acción antisinestósica y antiemética, y sienta las bases para la utilización de los antagonistas muscarínicos en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Características farmacocinéticas. Ambos alcaloides se absorben bien en el tubo digestivo, atraviesan la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria y aparecen en la leche materna. También penetran a través de las mucosas, como ser la conjuntival, y también por la piel, aunque en el momento actual se emplea la pomada de escopolamina para conseguir una absorción lenta y mantenida en la prevención de náuseas y vómitos. La atropina se fija a proteínas en un 50%, presenta una semivida de 2 horas y media y se elimina en su mayor parte por la orina en las primeras 12 horas. Las reacciones adversas se agrupan en dos síndromes: el anticolinérgico periférico y el anticolinérgico central. En el bloqueo periférico, el primer grado comprende a la sequedad de boca y depresión de secreción traqueobronquial y sudorípara. En el segundo grado aparece midriasis, visión borrosa, perturbación de la acomodación y anormalidades de conducción cardíaca. Y en el tercer grado, retención urinaria e hilo adinámico. Y en los anticolinérgicos centrales, en el primer grado se encuentran cambios de humor, ataxia, alteraciones de la marcha. En el segundo grado, distracción frecuente,
Se acorta la atención, alteraciones de memoria, en el tercer grado, desorientación, fabulación y alucinaciones. La parálisis generalizada de los órganos inervados por los nervios parasimpáticos sugiere el diagnóstico de intoxicación atropínica, y el diagnóstico de confirmación puede establecerse administrando el anticolinesterásico fisostigmina, 1 miligramo por vía intramuscular, de modo que se instaura salivación, sudoración e hiperactividad intestinal que podrá indicar intoxicación con atropina. En los niños, 10 miligramos de atropina puede ser mortal. Y en el tratamiento de intoxicación aguda se realiza lavado gástrico y la utilización de anticolinesterásicos que penetren la vasera hematoencefálica, de elección la fisostigmina, vía intravenosa de 1 a 4 miligramos en adultos y 0,5 miligramos en niños, que debe repetirse en 1 o 2 horas, ya que su semivida es corta. En caso de agitación intensa se utiliza diazepam. Dentro de los antimuscarínicos sintéticos y semisintéticos se encuentra el ipratropio y tiotropio, que son compuestos de amonio cuaternario, que no son selectivos para bloquear los diversos subtipos de receptores muscarínicos, pero el tiotropio muestra cierta selectividad por el bloqueo de los receptores M1 y M3 y tiene una acción más larga que el ipratropio. El tiotropio es utilizado en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como broncodilatador. Reduce la falta de aire. El hecho que sea la administración por inhalación hace que sus acciones queden confinadas prácticamente a las vías respiratorias. Además de usarse en el tratamiento del ataque agudo de asma bronquial. Y la administración de ipratropio es de una inhalación cada 6 horas. Sin embargo, el tiotropio se administra una inhalación por día. La omatropina y tropicamida tienen una estructura terciaria de aplicación tópica con fines oftalmológicos. Esta atraviesa la conjuntiva y su acción queda limitada al iris y a los músculos de la acomodación. La dicicloverina o diciclomina relaja la fibra muscular lisa, actúa en el tubo digestivo con efecto antiespasmolítico. La metilescopolamina o butilbromuro de escopolamina es un derivado cuaternario de la escopolamina. Esta presenta escasa penetración en el sistema nervioso central y tiene una acción mixta en los receptores muscarínicos y nicotínicos. En esta última, interfiere con la actividad de los plexos vegetativos mientéricos y los ganglios vegetativos. También posee una acción antisecretora a nivel gástrico. A dosis altas puede producir hipotensión postural, impotencia y, en casos de intoxicación grave, parálisis muscular. Se emplean principalmente con fines espasmolíticos. La tolterodina es una amina terciaria sintética, usado en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Se absorbe vía oral. Su tiempo máximo es de 1 a 3 horas, metabolizado por la CYP2D6 en el derivado 5-hidroximetilado. Tiempo de semivida es de 2 a 4 horas. De acuerdo a la dosis puede elevar el espacio QT y la dosis oscila en 2 miligramos cada 12 horas. El trospio
La dosis habitual es 20 miligramos cada 12 horas. Posee un amonio cuaternario en su molécula. Esta se absorbe mal por vía oral. Alcanza su pico plasmático a las 4 a 6 horas. El 80% se excreta en heces, no atraviesa la barrera hematoencefálica y como efecto adverso provoca sequedad de boca y estreñimiento. Se utiliza en el tratamiento de incontinencia urinaria debido a la inestabilidad del detrusor. También se da tratamiento sintomático en la incontinencia de urgencia. Provoca un aumento de la frecuencia urinaria y también se utiliza de tratamiento de urgencia en la vejiga hiperactiva. La oxibutinina es un fármaco de elección en vejiga hiperactiva. Entre sus efectos secundarios se encuentra sequedad de boca en un 30%, estreñimiento en un 5% y cefaleas en un 5%. Al ser poco selectivo, se han descrito acciones en el sistema nervioso central, como alteraciones en el electroencefalograma en voluntarios sanos y deficiencias cognitivas leves. Entre los antagonistas selectivos se encuentra la pirenzepina. Esta actúa sobre los receptores M1 y bloquea la secreción gástrica sin modificar la frecuencia cardíaca. La telenzepina es 4 a 10 veces más potente que la pirenzepina. La darifenacina actúa sobre los receptores M3 y es 60 veces más selectivo y se utiliza en el tratamiento de la vejiga hiperactiva y presenta menos efectos secundarios, menos sequedad de boca y la incidencia de estreñimiento. Fenacina tiene afinidad por los receptores M3, se absorbe vía oral, se une a proteínas en un 98%, se metaboliza en hígado y el 50% se elimina por riñón. Cuando la selectividad va a los receptores M2 cardíaco, alarga segmento QT. Los efectos secundarios son escasos, como la sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa. Y se utiliza en el tratamiento de incontinencia de urgencia y aumento de la frecuencia urinaria en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva. Entre los nuevos productos en el mercado se encuentra bromuro de glicopisonio, que tiene afinidad por los receptores M3, que realiza un efecto broncodilatador. En el tratamiento se da una vez por día y se mantiene durante 24 horas. Si el video fue de su agrado, denme un like y no olviden suscribirse.